Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un nuevo directo aquí vía Instagram y esta vez vamos a hablar sobre lo que está pasando en el mundo y también en Europa. Vamos a hablar sobre básicamente lo que está pasando en Siria y sobre terrorismo. Y para ello hemos invitado hoy pues a una experta. Nosotros tenemos una experta, pero una experta de las de verdad. Tenemos con nosotros, ahora la subiremos, a Beatriz Gutiérrez, que es directora del Máster de Seguridad Terrorismo en la Universidad Europea de Madrid, y vamos a hablar con ella sobre todos estos asuntos. Vamos a mandar la invitación. Actualidad europea referente a este asunto y sobre todo lo que está pasando en Siria, que nos haga unas pinceladas para ver qué está sucediendo. Ya hemos mandado la invitación, vamos a ver si sube. Sabemos que mínimo 2 veces lo tenemos que intentar, que siempre nos pasa lo mismo. Esto no sube nunca directamente, no sé por qué, pero bueno, lo intentaremos otra vez y ya está. Buenas tardes. Hola Luigi, Yolanda, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues vamos a ver, lo intentaremos otra vez, como siempre. Siempre tenemos la misma historia aquí, ¿eh? Nunca podemos hacerlo a la primera, no pasa nada. 2, 3 veces las que haga falta. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Buenas tardes. Bueno, mientras sube Bea. Muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola a todos, buenas. Kerton, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre terrorismo y lo que está pasando en Siria con una experta sobre el asunto, con Beatriz Gutiérrez. Esperamos a que suba y lo intentaremos. Ahí está, ya la tenemos. Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes. Siempre tenemos aquí en Instagram, tiene eso, que hasta que sube el invitado hay que hacer un par o tres de intentos. Siempre tenemos la misma situación incómoda al principio. Tengo que tirar de argumento televisivo como los expertos que hacen tiempo. Pues igual. El Búnker está por aquí. Buenas tardes al Búnker. Muy buenas tardes. Un honor tenerlo por aquí. Somos seguidores y amigos del Búnker. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues bueno, Beatriz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti por invitarme. Pues como ya hemos dicho, Beatriz es experta, es la directora del máster en la Universidad de Madrid de Terrorismo y Defensa, ¿verdad? Si no me equivoco. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en Europa y la actualidad mundial también, sobre lo que se refiere sobre terrorismo. Y bueno, primero vamos a empezar, si te parece, sobre lo que está pasando aquí en Europa. Vamos a leer unos titulares y nos das tu opinión al respecto. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues ¿qué te parece? En primer lugar, esta semana pasada el ministro Álvarez se reunió con Al-Jolani y claro, ante todo lo que está sucediendo, pues la sociedad ha explotado un poquito. ¿Qué te parece a ti estas reuniones que tiene el gobierno con el señor Al-Jolani? Sobre todo, primero digamos quién es Al-Jolani. Hagamos una descripción. Al-Yulani es el líder del partido político No me gusta llamarlo partido político porque realmente no es un partido político, es un movimiento que deriva de Al-Qaeda en Siria, que se llamaba Jabhat al-Nusra. Entonces, en 2016, cuando un poco la guerra civil está llegando a su fin, cuando el Estado Islámico ya en algunas zonas está debilitado, etcétera, pretenden unificar el espectro del islamismo sirio, excluyendo al Estado Islámico, y entonces se reconvierten en un movimiento con otro nombre y de alguna manera pues un poquito más, con un aspecto un poco más moderado de cara a la galería. Pero esto no quita para que el mismo líder de Jabhat al-Nusra, que era Al-Qaeda, que era Yulani, siga siendo el mismo líder de HTS. Entonces, bueno, han cambiado de nombre, han incluido personas más moderadas, pero siguen siendo islamistas. A lo mejor no todos son violentos, no todos son radicales, pero siguen siendo islamistas. Es decir, siguen rigiéndose por la ley islámica y por la Sharia.
Entonces, es todavía un poco pronto para determinar hasta qué punto este movimiento que se ha hecho con el poder en Siria pues realmente tiene aspiraciones democráticas o no tiene aspiraciones democráticas. Eso casi es lo de menos, es decir, no necesariamente por ser un gobierno democrático o no democrático vas a ser mejor o peor gobierno. Puede haber gobiernos democráticos que lo hagan fatal y puede haber gobiernos autoritarios o puede haber monarquías que, sin ser una democracia, pero que gobiernan fenomenal. Pero en el caso de HTS el problema no es tanto qué tipo de gobierno constituyan a futuro, sino pues un poco las cuestiones identitarias. Estamos hablando de un movimiento político o estamos hablando de un movimiento religioso y político, mejor dicho. Es decir, no separa la religión de la política. Entonces, ¿cómo van a integrar a otros grupos que no acepten ese modelo político y ese modelo jurídico que está vinculado directamente con el Islam? Y esto, a mi juicio, es un poco lo que en España está fallando, en el Ministerio de Exteriores está fallando, porque ha sido como, bueno, pero habéis derrocado al anterior dictador, entonces pues ya no hay dictador, pues ya está todo fenomenal. Bueno, yo soy bastante escéptica. Recordemos el primer dictador, que era Al-Assad. Era un líder político del partido Baath que realmente, fíjate, era casi un puesto hereditario, porque primero gobernó su padre entre 1971 o algo así hasta el año 2000 y luego subió él al poder. Es decir, eran dos dictadores o dos gobiernos autocráticos, pero ya se había convertido prácticamente en hereditario. Entonces, lo que reivindicaba la primavera árabe en 2011 era no tanto el cambio de, ¿cómo decirlo? No tanto querían cambiar necesariamente a una democracia, sino, sí, querían cambiar a una democracia, no tanto en el sentido de cambiar de secta, cambiar de modelo religioso, cambiar de modelo identitario, sino pasar por encima de los modelos identitarios y convertir Siria en una democracia de hecho, que al final es donde falló y hemos pasado de una autocracia a otra prácticamente. Claro, y ahora, como tú me dices, el gobierno, ¿qué busca con esta foto, con esta alianza? Qué gran pregunta. Yo tampoco lo sé. Es incomprensible, ¿verdad? Tiene algo que ver lo que has dicho al principio, que al haber un cambio de gobierno, ellos dicen, bueno, pues acabó la dictadura, vamos a hacer una foto con este que será el bueno, y se equivocan de lleno. Efectivamente, para mí un poco la lectura es esa, sin tener en cuenta en la toma de decisiones que el que viene a continuación igual tampoco es un demócrata. Bueno, ahora porque nos hemos quedado un poco con la imagen del lunes, del acuerdo con los kurdos, etcétera. Pero el fin de semana tenemos 1.500 muertos encima de la mesa. Que 1.500 muertos en 24 horas en un país del tamaño de Siria es una burrada de gente. Claro, ¿y quién ha firmado esta carta que circula por redes donde se pide a los ejércitos que están haciendo estas ejecuciones que no difundan las fotos y los vídeos? ¿Quién firma esa carta? Pues técnicamente, por lo que yo tengo entendido, el gobierno o figuras vinculadas al gobierno. Están pidiendo que no circulen imágenes, pero no piden que termine la ejecución. Que no trascienda la información, claro, que no haya transparencia. Pues es que a fin de cuentas, si no hay transparencia, ¿ya hasta qué punto podemos hablar de una democracia o no podemos hablar de una democracia? Claro, ellos siguen... Esto vale para Siria y para el resto de sitios. Pues ahora, después volveremos un poquito, haremos un análisis, una pincelada rápida para que la gente sepa de un modo coloquial qué es lo que está pasando en Siria. Pero si te parece, continuamos con los titulares que estamos leyendo por aquí, por Europa. Por ejemplo, detenidos en Barcelona 11 terroristas palestinos en una razzia de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional. Eso por un lado. Después tenemos también Frontex advierte de la creciente actividad de mafias pakistaníes por la ruta de Canarias. Y se ve que por la ruta de Canarias también están interceptando a varios terroristas sirios también.
toda esta información, claro, todas estas noticias tienen que ver con todo lo sucedido, lo que está sucediendo en Siria y hasta qué punto tenemos que preocuparnos por todo esto. A ver, lo que está sucediendo en Siria, pero lo que está sucediendo en Siria desde 2011. Sí. O sea, ahora parece como que, no, bueno, ya nos habíamos olvidado de Siria. Siria ha seguido en un estado de guerra civil desde 2011, literalmente. De hecho, han derrocado a Bashar al-Assad porque seguía habiendo un estado de guerra civil. Pero además es que dentro de la propia Siria hay una zona que está como en la franja central de Siria, pero hacia la zona de la frontera con Irak, que sigue habiendo actividades del Estado Islámico. O sea, parece que el Estado Islámico es como una cosa del pasado y no es así. Otra cosa es que tengan capacidades como para atentar en Europa, pero el Estado Islámico no ha desaparecido y en Afganistán siguen llevando a cabo ataques y en África siguen llevando ataques, tanto en África Oriental como en África Occidental. Entonces, bueno, el Estado Islámico dista bastante de estar desaparecido. Lógicamente, uno de los principales objetivos no es tanto África, sino Europa, porque es más mediático, porque la población infiel es más numerosa, porque el modelo occidental es un poco el objetivo de selección yihadista. ¿Cuál es la ruta más sencilla por la que se puede acceder junto con la inmigración ilegal? Es decir, si tú metes una manzana podrida entre un montón de manzanas, es muchísimo más difícil identificar la manzana podrida. Y eso estamos hablando de la ruta del Sahel. La ruta del Sahel, la ruta de Canarias y la ruta del Estrecho. Claro. Y aquí... Ahora porque en el Estrecho nos estamos centrando muchísimo más en el narcotráfico. Es decir, muchas veces lo que sucede es que los medios de comunicación se centran en lo que es trending topic y quitan el foco de otra cosa. Pero eso no significa que la otra cosa haya dejado de existir, sino que el foco se está poniendo. Es decir, una cosa es que lo veamos en el telediario y otra cosa es que no pase. Claro. Muchas veces asumimos que como no lo vemos en el telediario, pues bueno, que eso ya se ha terminado. No se ha terminado, sigue ahí, lo que pasa es que le estamos prestando atención a otras cuestiones. Claro. Nosotros, lo que tú bien dices, seguimos, por ejemplo, yo no me considero una persona pues, inquieta, que se informa, lee y averigua por ahí, y eres consciente de lo que tú estás diciendo, que esto todavía sigue existiendo, la organización islámica, el terrorismo islámico, pero aquí nos llega solo cuando sucede algo aquí en Europa. Entonces, ¿qué relación puede tener o qué tipo de terrorismo está llegando aquí a Europa? ¿Podemos hablar de un terrorismo organizado o simplemente de gente que viene rebotada de su país y en solitario decide cometer atentados sueltos? Más que gente rebotada, podemos hablar de dos tipos. Gente que se radicaliza aquí por distintas cuestiones, por falta de integración, por falta de acceso a recursos, por falta de encaje con la cultura, con la sociedad, por falta de escolarización, por falta de trabajo, por falta de cumplimiento de expectativas. Las situaciones pueden ser múltiples, porque caiga con una comunidad equivocada. Es decir, tú puedes llegar, integrarte perfectamente, pero caer en una comunidad. Esto, por ejemplo, en Bélgica ha pasado muchísimo. Tú llegas como un inmigrante de origen musulmán normal, no radicalizado, para entendernos. Pero de repente llegas a una comunidad que es musulmana, con lo cual pues tiene bastante sentido que si tú vives en Bruselas, por ejemplo, y en Bruselas se celebra la Navidad y la Semana Santa porque la población es mayoritariamente cristiana, tú tiendas a juntarte con una comunidad musulmana donde celebras el Ramadán porque tú eres musulmán. O sea, hasta ahí no hay ningún problema, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué sucede? Que a lo mejor hay comunidades que sí que están radicalizadas o en las cuales sí que hay elementos radicalizados. Si tú llegas a un país de nuevas, no tienes un tejido social, no conoces gente y la gente con la que te empiezas a relacionar ya tiene ese perfil radicalizado, las posibilidades de que te radicalices van a ser mucho mayores. Y a lo mejor no te dedicas a poner bombas o a lo mejor no te dedicas a salir a la calle con una AK-47, pero igual sí que te dedicas a distribuir propaganda, a reclutar a nuevas personas,
Y ahí ya sí que dentro de esa red pues pueden empezar a aparecer figuras más proclives a la violencia. Entonces, no necesariamente lo que viene necesariamente tiene que venir rebotado. A lo mejor es un individuo que viene a trabajar y termina coincidiendo con esos perfiles por casualidad. El riesgo realmente es que venga gente que ya lo tiene medianamente planeado, que venga gente de conflictos armados, que tiene experiencia en combate, que sabe cómo manejar armas, que además ha sufrido conflictos identitarios. Me da igual que sea Nigeria, que sea el Sahel, que sea Mali, que sea Siria, Irak, Palestina, me da igual. O sea, pero ya son personas que tienen un perfil totalmente diferente porque el salto cualitativo de radicalizar el comportamiento a coger un arma y quitarle la vida a otro ser humano ya lo han dado. A lo mejor claro, les falta, a lo mejor lo que les falta es precisamente encontrar la motivación ideológica, pero el salto cualitativo interiorizado, como dices, de coger un arma y matar a alguien, ese salto ya lo han dado en sus lugares de origen. Entonces, eso evidentemente también nos puede llegar. Y como es un poco ponerle puertas al campo porque no hay efectivos y no hay capacidad como para controlar absolutamente todo lo que viene, el otro día estábamos hablando en una entrevista para prensa de los nuevos sistemas que pretende implementar la Unión Europea en las fronteras. Pues de identificar a personas que no tienen visado o que el visado les ha caducado. O, claro, evidentemente son medidas que son interesantísimas porque ahora mismo a ti te vienen con un pasaporte y el señor te puede decir que es de Camerún o que no sea de Camerún. Y puedes detener a alguien que ha entrado ilegalmente en España y intentar identificarle y no hay medios. O sea, te tienes que fiar de lo que ese señor te dice y a lo mejor los datos que tienes son los datos de la frontera, pero no puedes verificar si realmente ese señor es de Camerún o de Senegal o de Togo. Claro, ahí es un problema, es un gran problema, es la falta de identificación. ¿Puede ser que hayas escrito algún artículo o tengas algún estudio que haya leído yo que hable de todo esto, de métodos de la semana pasada sí que colgué algo, un articulito muy breve sobre los sistemas de la Unión Europea. Es verdad, sí, que también lo comentó Zumbidos de Guerra. Que Zumbidos de Guerra también... Que son también sistemas que los países de la Unión Europea que tienen capacidades tecnológicas para implementarlos, fenomenal, pero no todos los países de la Unión Europea tenemos la misma capacidad tecnológica para implementarlos este año. Entonces, al final, seguro que os acordáis de lo que pasó con la crisis de la inmigración en 2015. Igual no podían venir desde Turquía porque se pusieron muchísimas trabas y empezaron a entrar desde Libia por Sicilia. Entonces, bueno, la inmigración ilegal, si quieren entrar ilegalmente, al final se va a buscar la ruta para poder acceder, por donde es el punto más vulnerable. Claro. Ese tema que estás hablando ahora mismo es un tema que nos daría para otro debate sobre las ONGs que recogen a las personas, las trasladan. Bueno, eso es otro mundo. Pero volviendo a lo que has dicho antes de cómo se radicaliza la persona que llega, también estamos viendo un fenómeno en Europa que es radicalización de gente que ya vive aquí. Ese es otro tema también interesante de cómo las personas occidentales europeas pues se ven, como tú dices, en el barrio que no toca y de repente se unen a la causa, también se radicalizan. Eso es algo que también que se está viendo actualmente. ¿Tienes información al respecto? Pues ciudadanos, por ejemplo, europeos de segunda generación, ha habido muchísimos casos. Bueno, en Bataclan eran prácticamente todos de segunda generación y en Barcelona no recuerdo si eran de segunda generación, se habían nacido ya en España o se habían llegado a España muy pequeñitos. Pero bueno, el caso es un poco el mismo. Pues jóvenes que a todos los efectos son europeos, pero que identitariamente y que culturalmente están desarraigados. Entonces, claro, en una Europa que cada vez es más laica, pues esto resulta más difícil de comprender, pero por ejemplo para los que somos creyentes tiene todo el sentido del mundo, porque si tú practicas la religión y no tienes dónde practicar la religión, no tienes una comunidad con la cual practicarla, vas a buscar una comunidad donde sí se pueda practicar tu religión.
pero ya simplemente como marcador identitario. A lo mejor tú te mudas a un país, por ejemplo, yo me mudo a Jordania, Jordania es de mayoría musulmana, yo no puedo practicar mi religión, entonces voy a buscar una comunidad, por muy pequeña que sea, donde sí practicar. Mejoros, tenemos unos elementos comunes, unos patrones culturales comunes, etcétera. Entonces, de alguna manera, esa comunidad va a ser un poco una comunidad de acogida. Claro. Claro, y hablamos de que tú dices que Europa cada vez es más laica y es verdad que es más laica. Y quizás por esa falta de religiosidad o esa falta de valores o que te da la religión, la gente los busca en otra religión que sí que está más extendida y tiene más participación, como es el Islam. Hay casos. Es cierto que europeos que se conviertan al Islam, bueno, afortunadamente tampoco es un fenómeno demasiado frecuente, pero sí, lo que sí que es cierto es que normalmente los conversos, da igual de qué religión, tratan de practicar esa religión con mayor rigor. Entonces, la práctica rigurosa implica que es más proclive a la radicalización. Es decir, lo quieres hacer tan bien, que eres más receptivo a la propaganda, eres más receptivo a que te vendan mensajes tergiversados, y esto también es un elemento muy importante. Además, esto la Iglesia anglicana está totalmente estructurada. Tenemos al Papa, tenemos los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las personas de vida consagrada, los laicos, los seglares, está todo perfectamente jerarquizado y cada uno sabe cuál es su puesto, y tenemos documentos sagrados, tenemos la Biblia, tenemos el Evangelio, tenemos el Catecismo, pero en el Islam sunita, porque por ejemplo en el Islam chiita sí que existe, en el Islam sunita no existe una jerarquía eclesiástica, sino que existe el texto sagrado, personas que lo estudian y personas que lo difunden. Entonces, se da la paradoja de que tú puedes tener un imán que haya estudiado en la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, tenga un doctorado y tenga una formación solidísima para interpretar la religión. Pero igual resulta que el imán de tu mezquita es el carnicero, el conocimiento del Islam es un conocimiento, y además se sabe el Corán de memoria, pero no porque se lo hayan explicado, sino porque se lo ha aprendido de memoria. Resulta que se radicaliza a radicalizar al resto, pero no hay una interpretación, es decir, esa interpretación es la interpretación que ese señor da, que puede ser totalmente diferente que la que te dé el que sí que tenga estudios, o que puede ser totalmente diferente de otro señor que también sea carnicero y que también se sepa el imán de memoria, el Corán de memoria, es el imán de su parroquia, de su mezquita. Aquí ya es donde empiezan los problemas. Sí, este punto es muy importante, creo yo, porque la cuestión de interpretación no es broma en este asunto. Es una cuestión de interpretación que lo marca y lo delimita todo. Entonces, Entonces, cuando tú eres alguien que te acabas de convertir y frecuentas una mezquita X, el mensaje que te llega es totalmente variable. Puede ser un mensaje radical, puede no ser un mensaje radical, y el problema que contando es una barbaridad, porque te acabas de convertir, todavía no tienes un conocimiento profundo. Entonces lo absorbes, lo interiorizas, y si es un mensaje moderado, fabuloso, pero si es un mensaje radical, pues ya es menos fabuloso, porque puede derivar en una serie de problemas. Claro. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones de interpretación y de radicalización, ¿tú crees que la sociedad en general, las autoridades, están preparadas para detectar esas red flags que puede manifestar un individuo que se está radicalizando? Yo creo que cada vez hay más conocimiento, pero lo que faltan son efectivos. Es decir, por muy bien formadas que estén las fuerzas y cuerpos de seguridad, que a fin de cuentas son los que están en la calle, por mucha presencia que el CNI tenga, pero a fin de cuentas es un poco ponerle puertas al campo. Y el problema está en que el ciudadano de a pie, es decir, el ciudadano de a pie es el que va a identificar que
Su compañero de trabajo, que es musulmán, pues de repente ha pasado de ser un chico normal, de origen argelino, por poner un ejemplo, cualquier país musulmán. Pues ha pasado de ser un chico argelino majísimo, que incluso de vez en cuando salía contigo a tomar unas cervezas, a de repente dejarse barba. Por dejarse barba no pasa nada. A cambiar su vestimenta. Por cambiar su vestimenta tampoco pasa nada, pero si ya lo juntamos con lo de la barba, a de repente no querer juntarse ni tener trato con mujeres, a de repente dejar de beber alcohol, o a ya de repente empezar a hacer determinado tipo de declaraciones, pues a lo mejor contra Occidente, o contra los cristianos, o contra las mujeres. Entonces, una red flag no es importante, 3 red flags no son importantes, pero ya cuando tienes un conjunto, igual ya sí es sospechoso como para coger y decir, voy a llamar a la policía y se lo voy a contar. Y luego en muchas ocasiones lo que le pasa a la población civil es que te encuentras con algo y o bien no sabes a quién derivárselo o dices, pero ¿y esto va a ser lo suficientemente importante como para llamar a la policía y decirles? Pues a lo mejor sí es importante, porque a lo mejor la policía tiene la imagen actual pero no tiene el histórico y en el momento que tiene el histórico dice, ostras, huele mal, vamos a investigar. A lo mejor investigan y no pasa absolutamente nada, pero a lo mejor investigan y sí pasa. A lo mejor investigan y nos vemos con este titular como, por ejemplo, 11 detenidos por radicalización islámica en Barcelona. Entonces, la colaboración ciudadana es importantísima y la formación ciudadana es importantísima. Y no se trata de crear alarma, sino de tener conocimiento de lo que es normal y lo que puede dejar de ser normal. Mira, ¿qué nos dice el búnker? Nos dice que entre cuerpos policiales no se comparte información. Eso es antinatura de la inteligencia. Pues mejor me lo pones. Sí. Porque imagínate que pasa esta conversación con el búnker, la hemos tenido en muchas ocasiones. Sí. Si pasa algo en una jurisdicción de Guardia Civil, pero resulta que la información no llega a Policía Nacional o al revés, pues al final, ¿qué pasa? Claro. Que tú tienes una línea divisoria que te está diciendo de aquí para allá no puedes compartir información, pero el malo no la tiene. Me da igual que sea terrorista o que sea traficante o que sea lo que sea. Entonces, al final, estamos compartimentando nosotros mismos y estamos dificultando nosotros mismos el correcto funcionamiento del sistema de seguridad, desde el ciudadano hasta el último operador. Claro. Y ahí ahora me acabo de acordar perfectamente de que fue a ti a quien se lo leí, incluso te llegué a comentar de que eso me olía a mí a utopía. Y me he acordado ahora al leer lo de traspaso de información, porque estamos pensando en hacer un programa de defensa a nivel europeo y resulta que nos encontramos con que nuestra administración, en concreto nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, no se pueden intercambiar información. Y es un gran problema porque en el mundo que vivimos, donde pasa todo en cualquier punta, en cualquier sitio, lo que deberíamos estar es hiperrelacionados entre todos. Efectivamente. Y en determinados ámbitos es todo lo contrario. Entonces, bueno, pues eso, las élites políticas competentes, igual, en vez de reunirse con Al-Yulani, podrían prestar un poquito más atención a lo que pasa dentro. Vaya foto. Bueno, pues dejando ya de lado un poco Europa y para terminar el directo porque acabas de salir de clase y tampoco es plan de tenerte ahí toda la noche, aunque tendría, porque de verdad es que encontrar a alguien como tú y que pueda hablar con nosotros y explicarnos todo lo que sabe desde su conocimiento, pues es un lujo. Para finiquitar, las imágenes que estamos viendo ahora que nos llegan de Siria con estas ejecuciones, estas imágenes que son tan crueles que hemos podido ver, que podemos ver en Instagram perfectamente. ¿Quiénes son estas personas y qué pretenden? Para ya que nos entienda todo el mundo con un lenguaje coloquial y comprensible. A ver, pues cuando rascas un poquito en la superficie, al final pasa lo mismo que decíamos de dónde se pone el foco de los medios de comunicación. No quiero hacer apología de ningún grupo, ¿vale? Pero resulta que la escalada de violencia empezó el jueves pasado porque una serie de grupos organizados que habían estado vinculados al gobierno de Al-Assad
O sea, cuando el gobierno cuando HTS toma el control de Siria, el 10 de diciembre del año pasado, ofrece una amnistía a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las fuerzas armadas. Pero no a los mandos, sino a los mandos intermedios y, pues bueno, el equivalente a tropa, a agentes, etcétera. Muchos de ellos, de poner las armas, se integran en las nuevas fuerzas de seguridad. No sabemos cómo se han integrado porque no ha trascendido, pero bueno, el hecho es que entregan las armas y aceptan el gobierno. Más o menos integrados, pero aceptan el gobierno. Pero hay una parte a la cual no les ofrecen esa amnistía y otra parte que la rechaza directamente. Buena parte de esa gente pasa a la clandestinidad con sus armas y todo. Y esto es muy interesante porque fíjate cómo no aprendemos que en Irak en 2003 pasó lo mismo. Se desarticula el ejército iraquí y buena parte del ejército iraquí coge sus armas, coge las llaves de sus arsenales, se van a la clandestinidad y montan una insurgencia. Entonces, este jueves pasado, hace una semana justo, pues el jueves a lo largo del día se produjeron 81 ataques contra objetivos críticos del gobierno. Y estos ataques fueron llevados a cabo por milicias alawitas. Entonces, claro, cuando te dicen, no, es que HTS ha llegado a la zona del ataque de Tartus y han entrado a sangre y fuego y han matado un montón de gente. Efectivamente han matado un montón de gente, pero han matado un montón de gente porque el jueves por la noche había 100 y pico muertos pertenecientes a las fuerzas de seguridad del nuevo régimen por un ataque coordinado y parece ser que bastante sofisticado de milicias alawitas. El viernes el gobierno de Al-Sharaa moviliza a las Fuerzas Armadas, moviliza infantería, moviliza artillería, moviliza drones, que a zumbidos de guerra seguro que le habrá encantado esta parte, bueno, le habrá encantado entre comillas, es una parte totalmente deleznable, pero pues por la parte del uso de drones, movilizan todos estos recursos, entran a sangre y fuego en la zona del ataque de Tartus, en las dos gobernaciones del ataque y Tartus, hay enfrentamientos continuados, pero además de los enfrentamientos continuados, pues empiezan a asesinar a civiles, familias enteras, mujeres, niños, ancianos. Dentro de estas comunidades, los alawitas con los cristianos tradicionalmente se han llevado bastante bien, porque, por ejemplo, al principio hablábamos que no necesariamente por ser una autocracia o una dictadura necesariamente tiene que ser mala, malísima. O sea, hay autocracias que funcionan siempre y cuando cumplas con las normas, pues funcionan más o menos bien. Y tradicionalmente, pues desde los años 40, los distintos gobiernos que ha habido en Siria, que no ha sido ninguno especialmente demócrata, pero han coexistido muy bien con los cristianos. Los cristianos en Siria pues tienen una reputación, tienen pues incluso desde tiempos de cuando San Pablo se cayó del caballo y se recuperó en Damasco, son familias que son perfectamente rastreables genealógicamente y son familias consolidadas, reputadas, etcétera. Entonces, en Siria, desde los años 40 en adelante, no ha habido casos de persecución a los cristianos, sino incluso se podía practicar la religión perfectamente y no había problemas, en tanto en cuanto no cometieran o no faltaran a la legislación vigente, igual que cualquier otro ciudadano sirio. Entonces, lo que ha pasado esta semana es que dentro de estas comunidades alawitas en las cuales los cristianos también coexistían, cristianos siríacos, cristianos armenios, cristianos católicos, pues ha sido un poco masacre de todo. No necesariamente por ser cristianos, sino porque vivían ahí. Ya, simplemente por pertenecer a esa zona. Efectivamente. Entonces, pues hay zonas donde los cristianos son minorías muchísimo más minoritarias, pero en esa zona en concreto sí que hay cristianos. Claro, igual que en Alepo. Perdona que te corte, esos titulares que estamos viendo de que el régimen los HTS están ejecutando cristianos, también es debido a que en esa parte hay mayoría cristiana. A ese contexto. No que se estén ensañando a los cristianos, sino que se encuentran... sino que están en esa zona y que seguramente había muchos cristianos que eran partidarios del régimen. Porque el
régimen no les ha puesto nunca ningún problema. Entonces, pues tiene bastante lógica que los cristianos también apoyaran, no digo la mayoría ni digo todos, pero pues sí que había muchísimos cristianos que, bueno, pues, vivían tranquilos con el régimen de Al-Assad. Y en esa zona geográfica en concreto, pues también hay una comunidad cristiana menor que la sunita, menor que la alauita, pero hay una comunidad cristiana. Entonces, la cuestión es que dentro de toda esta movilización que hace HTS, no solamente las Fuerzas Armadas, no solamente las fuerzas de seguridad, sino que también hay muchos grupos que vienen de la época anterior a tomar el gobierno, que son milicias que están vinculadas a determinados grupos menores, que son milicias que están vinculadas a partidos políticos, que son milicias que están vinculadas incluso a Jabhat al-Nusra, a lo que era Al-Qaeda. Entonces, dentro de todas estas milicias, el nivel de responsabilidad que se les puede pedir es nulo, porque realmente no pertenecen al gobierno. Apoyan al gobierno, pero no pertenecen al gobierno. Entonces, estas milicias han hecho, pues, un poco lo que les ha dado la gana y son las que han cometido estas masacres. Sí que tampoco las milicias alauitas hayan estado de brazos cruzados. Yo las últimas cifras que manejé el lunes eran aproximadamente 1.500 muertos. Se contabilizaba como 300 milicianos alauitas, pero casi otros 300 sunitas. Entonces, a los sunitas alguien les habrá matado, lógicamente. Claro, y el resto población civil. Claro, y esta insurgencia, digamos los que están ahora, los que cogieron las armas y se fueron, ¿sabemos de cuántos insurgentes hablamos? ¿Se baraja alguna cantidad? O sea, porque pretenden aniquilarlos. Se calculan unos 4.000 armados. 4.000 armados. Y el sí, más luego las bases sociales, que las bases sociales no están armadas, pero se pueden armar en un determinado momento. Claro, que son las insurgencias. Si mi padre, porque uno de los problemas que puede haber ahora es que han controlado los núcleos urbanos. Pero claro, esta protoinsurgencia ha huido. O han vuelto a la clandestinidad o han salido de los núcleos urbanos. Ahora mismo HTS no tiene capacidad como para controlar toda la zona rural, toda la zona montañosa, etcétera. Con lo cual, a lo mejor el problema se ha solucionado ahora, pero vuelve a surgir dentro de 15 días, dentro de 2 meses o dentro de 2 años. Claro, porque más organizados, porque de estas 4.000 personas, aparte de las que hayan matado, muchos de ellos vienen del ejército y vienen de las fuerzas de seguridad, con lo cual tienen experiencia en combate, conocen la zona, conocen la forma de operar, conocen el entorno, conocen el manejo de armas. Es decir, pueden adquirir armas, pueden sobrevivir, pueden pasar a la clandestinidad, hay muchísimas opciones y pueden controlar el territorio en un momento dado. Entonces, uno de los riesgos es que, bueno, sí, pues han controlado las zonas urbanas, pero ¿hasta qué punto pueden controlar las zonas no urbanas como para que esta gente que ha huido, pues efectivamente los hayan neutralizado o no los hayan neutralizado y surjan dentro de unos cuantos meses? Claro, es que hablamos de eso, hablamos de que esto vamos a tener que recibir para rato, porque lo que va a pasar evidentemente es lo que pasa siempre. Avanzan, controlan, establecen, pero más adelante el contrario se rearma y vuelve a atacar. Eso vamos a tener aquí, creo yo y creo que tú también, historia para rato. Totalmente. Así. Totalmente. La alianza con los kurdos que se firmó el lunes precisamente es un poco una maniobra para incrementar las capacidades del nuevo Estado sirio con el contingente kurdo y poder también enfrentarse a los alauitas con mayores garantías. Al final, lo que pase con el acuerdo se va a implementar a lo largo del 2025. O sea que para cuando acabe el año veremos a ver en qué situación estamos. Pero si se implementa sí que será positivo, y si no se implementa podrá ser un nuevo problema. Claro. ¿Y todo esto a Israel cómo le va a afectar? A Israel, una Siria debilitada no le viene mal, porque no constituiría una amenaza, pero una Siria inestable tampoco le viene bien, porque tiene los altos del Golán. Entonces, claro, una Siria estable también tiene sus ventajas.
Es decir, si es una Siria estable, sabemos lo que nos vamos a encontrar, cuáles son las normas del juego, sabemos que de aquí a aquí yo no entro y de aquí a aquí tú tampoco entras. Claro. Si en las situaciones de inestabilidad, pues evidentemente es un riesgo. Pero por otra parte, que no haya un gobierno fuerte que pueda amenazar a Israel, hasta cierto punto también es una ventaja. Claro. Es que, claro, le genera inestabilidad ahora, pues podemos decir negociar, aunque no se negocie, pero a la hora de saber por dónde tirar. Por ejemplo, un elemento fundamental es qué pasa con la frontera entre Siria y Líbano. ¿Quién puede entrar por esa zona? Sobre todo para Israel. Lo importante es que lo que queda de Hezbollah no pueda huir a Siria y los elementos anti-israelíes de Siria no puedan huir a Líbano. Entonces ese control fronterizo es fundamental. Parte positiva, en Líbano también ha habido un cambio de gobierno, el nuevo primer ministro, el nuevo presidente del gobierno es un general cristiano súper reputado y lo primero que ha hecho ha sido tomar control de las fronteras, desplegar al ejército en el sur, que era un poco un vacío de poder porque estaba en manos de Hezbollah. Ahora que Hezbollah está debilitado, ha desplegado al ejército y ha controlado las fronteras. Entonces, eso, por ejemplo, para Israel también es pues bueno, una forma de estabilización y de hecho se está viendo que es una forma de estabilización porque ahora mismo están negociando Líbano e Israel la situación fronteriza. Claro. Y como es un conflicto interno entre ellos, lo que no podemos hacer tampoco es una intervención externa, porque necesitaríamos permiso del gobierno para poder intervenir. Eso es. Entonces también estamos de espectadores ahora mismo. A ver, si la situación escalase a unas cotas de violencia importantes, cabría la posibilidad de hacer una... No sería necesario contar con la autorización del gobierno. Pero la situación ya estaba totalmente descontrolada en 2015 y Rusia y China dijeron que naranja de la China, que en Siria no se intervenía. Claro. Que se podía hacer una coalición, se podía hacer un tal, pero que en nombre de las Naciones Unidas no se intervenía porque ellos no lo autorizaban. Y no se intervino, se hizo una coalición, la coalición participó en la medida que pudo con muchas más capacidades en Irak, con muchas menos capacidades en Siria, contra el Estado Islámico con una finalidad muy delimitada, pero claro, Naciones Unidas técnicamente tiene prohibida la injerencia internacional. Entonces, o tiene el acuerdo, ya sí que sería una injerencia. Tendría que ser una situación de violencia tremenda, una operación de responsabilidad de proteger, que es cuando el propio gobierno está masacrando a su población. Pero esa situación ya se dio en 2012, ya se dio en 2015 y se vetó en el Consejo de Seguridad. Se tuvo que buscar otra fórmula. Así que complicado. De momento, esto es lo que tenemos. A día de hoy, no, está sobre la mesa. Claro. Pues Beatriz, no te voy a robar más tiempo. La verdad es que este tema es un tema que lastimosamente no interesa a mucha gente, pero yo creo que es algo que hay que hablar y más con una persona como tú, que está también informada. Así que muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros. No te voy a robar más tiempo. Y bueno, te invito más adelante a mantener otra conversación contigo para hablar de todos estos asuntos. Pues muchísimas gracias y estaré encantada de volver. Muy bien, Beatriz, un saludo. Un saludo, gracias. Bueno, chicos, pues esta ha sido una conversación que hemos tenido con Beatriz Gutiérrez, experta en terrorismo y defensa y directora del máster en terrorismo y defensa de la Universidad Europea de Madrid. Pues nada, así está la situación, una triste situación que estamos viendo en Siria. Hemos tocado también un poquito los temas del terrorismo en Europa y nada, nos vemos en un próximo directo. Hasta luego.